Hola queridos hermanos, vamos a tener el estudio bíblico de hoy lunes 15 de junio. Estamos en la mitad de este mes, así que seguimos avanzando, seguimos sumando días. Y bueno, hoy tenemos un estudio que hemos titulado La Iglesia y su gran tesoro. Así vamos a estar viendo en este momento, en este tiempo, con todos los que os podáis conectar. Vamos a disfrutar de abrir la palabra de Dios y recibir lo que el Señor nos tenga que decir. Veo que hay hermanos que ya se están conectando. Me alegro mucho de poder veros. Y bueno, si ya tienes preparada tu Biblia, veo el saludo de José María, es el primero. Buenas tardes, José María. Preparados, dice nuestro querido hermano. Y Benito también. Buenas tardes, Benito. Bien, veo que ya los hermanos están conectando al directo de Facebook. Y tenemos una serie abierta que es acerca de la Iglesia. Somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra identidad. Tenemos que sentir esa identidad en nuestra vida. Nos tenemos que sentir realmente especiales en las manos de Dios. Pertenecer a la Iglesia de Cristo no es cualquier cosa. A veces la rutina, lo que es tan cotidiano para nosotros, nos hace perder de vista la gran dimensión de esa verdad. Por eso es necesario que también nos detenemos en este tiempo para estudiar acerca de la Iglesia. Buenas tardes, María Luisa desde Francia y Juan Bermudo desde aquí, desde Valls. Buenas tardes, Cecilia. También buenas tardes, Miriam. Y Luz Bañuelas desde México. Buenas tardes, Luz. Bien, vamos a hacer una oración y así aprovechamos el tiempo. Vamos a presentarnos delante de Dios para que Él sea el que nos esté guiando en el estudio bíblico y así que todo venga de Él. ¿Te parece? Hacemos una oración. Señor, muchas gracias. Esta nueva oportunidad que nos das, toma tú el control ahora de este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Necesitamos el alimento espiritual que viene de ti y queremos recibirlo tal cual es, recibir la palabra de verdad, la sana doctrina. Háblanos tú, Señor, llévanos a lo largo del tiempo que vamos a estar ahora exponiendo tu palabra para que todo esté conforme a tu verdad y que el Espíritu Santo sea quien nos enseña y quien nos guía. Danos sabiduría para entender, para que después podamos practicar todo lo que entra en nuestra vida y que viene de ti. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han escogido estar esta tarde para compartir esta palabra, este tiempo de comunión. Gracias, Señor, porque nos pones un mismo sentir de buscarte, de buscar lo tuyo. Aunque estamos en diferentes lugares, podemos afirmar que nuestro objetivo es el mismo, es hacer tu voluntad. Y necesitamos tu palabra para poder seguir creciendo y que tu obra se vaya haciendo grande en nuestra vida. Muchas gracias por cada uno de ellos y ahora llévanos tú, Señor, durante el tiempo de estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a, como hemos dicho, a tener un estudio bíblico que hemos titulado La Iglesia poseedora de un gran tesoro. Tenemos un gran tesoro como iglesia y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Hola Arna, Karina, saludos, Nancy, también todos los hermanos que están saludando. Un abrazo muy fuerte a todos. Mira, estamos en esta serie acerca de la iglesia. Estamos viendo en esta primera parte 10 verdades fundamentales sobre la iglesia. Vamos a recordarlo. La primera verdad que vimos es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Segunda verdad, Cristo es el salvador de la iglesia. Tercera, Cristo es el dueño de la iglesia. Cuarta,
La Iglesia es la única organización que Cristo prometió edificar. Quinta, la Iglesia es protegida por Cristo. Sexta, Cristo es el que añade a su Iglesia los que han de ser salvos. Séptima, Cristo nos ha puesto para que crezcamos. Y hasta ahí llegamos el último día, así que vamos a ver la octava verdad sobre la palabra de Dios. Y es el punto 8 que dice: la Iglesia es quien guarda las verdades de Dios. La Iglesia es quien guarda las verdades de Dios. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo 3:15. Y así vamos a leer y partimos desde ese versículo. Dice allí en Primera de Timoteo 3:15: para que si tardo, decía Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Columna y baluarte de verdad. Hemos estado a lo largo de las últimas clases sobre este tema, la iglesia, viendo todas esas verdades. ¿Qué es la iglesia? Porque fíjate cuántas cosas dice la palabra de Dios que somos como cuerpo de Cristo. Somos especiales, hemos sido escogidos de entre muchos para que pertenezcamos al cuerpo de Jesucristo. Y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Aquí en el versículo que hemos leído dice que la iglesia es del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes comportarte? Pues Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que sepas cómo debes comportarte, conducirte. No sé si te lo habías planteado alguna vez, que necesitábamos aprender para saber cómo conducirnos y comportarnos en la iglesia del Dios viviente. Muchos cristianos no se plantean eso. Empiezan a ir a una iglesia, se hacen miembros de esa iglesia, se inscriben, bueno, cada uno como lo haga, y entonces pues ya soy iglesia, y cada uno decide cómo colabora, participa, la relación que tiene con la iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Es tu caso? ¿Lo has podido ver en ti mismo? ¿Lo has podido observar? Claro, yo como pastor me preocupan esas cosas y lo observo y lo miro, ¿no? Entonces yo percibo que una gran mayoría, bastantes, entienden que la iglesia es así, cada uno decide. Yo decido a qué reuniones voy y a cuáles no voy. Yo decido hasta qué punto colaboro o no colaboro. Yo decido si esto me gusta o no me gusta, si me gusta participo, si no me gusta no participo. Evidentemente esa es una actitud errónea, equivocada, que Dios desaprueba. Mira, cualquier cosa que Dios desapruebe en nuestra vida, tenemos que ponernos manos a la obra para corregirla. Porque o estamos en la voluntad de Dios obedeciéndole, o estamos en nuestro mundo y por lo tanto en desobediencia. No hay puntos intermedios, recuerda. O estamos o no estamos. La palabra de Dios es muy firme a la hora de mostrarnos lo que somos, el camino en el que debemos andar, cómo tiene que ser nuestra actitud con Dios. A veces hay hermanos que las predicaciones así como muy, podríamos decir, muy radicales, no les gustan. Pero la palabra de Dios es radical, es absoluta. No tiene puntos intermedios. O es blanco o es negro. Pero no hay gris. O sea, o estás o no estás. El Señor es muy exigente con nosotros, pero recuerda que Dios te ama por encima de todo. O sea, la exigencia que Dios pide de tu vida es para que tú puedas participar en la iglesia, bendecir a los demás, para que puedas predicar el evangelio y a través de eso otros conozcan
a Dios como su Salvador, pero recuerda que tú eres valioso para Dios. Por eso, en primer lugar, Dios piensa en tu bienestar también. Dios te ama. Cuando Dios te exige es porque eso es bueno para ti. Padres, ¿verdad que le exigís a vuestros hijos principios que es lo que hacen que una persona pues esté en el camino correcto? Les enseñamos a nuestros hijos a ser educados, a ser considerados, a ser ordenados, disciplinados. O sea, tratamos de imponerles una serie de ideas, de conceptos, de actitudes, de costumbres en su vida, porque queremos lo mejor para ellos. La experiencia nos ha demostrado que personas desordenadas, personas descuidadas, personas en su vida luego se convierte en puro desastre. Entonces nosotros no queremos que nuestros hijos sufran las consecuencias de una vida sin esos valores o principios básicos, fundamentales. Y por eso les imponemos, les exigimos, les educamos, les enseñamos las cosas de Dios, porque queremos lo mejor para ellos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios te ama. Por eso cuando Dios te exige algo, es porque Él quiere lo mejor para ti. La iglesia tiene un diseño y ese diseño viene de Él, de Dios. Recuerda, una de las cosas que hemos visto en los estudios es que Cristo es el que edifica su iglesia. Así lo dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él la está edificando. Entonces, la manera de edificar no es nuestra, no es de un pastor determinado, de una organización, de una denominación, de la edificación de la iglesia le pertenece y le corresponde a Cristo. Cristo decide cómo la iglesia crece. Estamos viendo principios, verdades bíblicas acerca de la iglesia. Está muy bien detallado en la Escritura, como te estás dando cuenta al estudiarlo de esta forma. Nos damos cuenta que está muy bien especificado en la Escritura cómo tiene que ser la iglesia, qué forma tiene que tener, cómo encaja cada miembro, cuáles son los ministerios, para qué esos ministerios, qué propósito Dios tiene en la iglesia. Hoy hablamos que la iglesia tiene un gran tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, tenemos verdades preciosas. La iglesia es quien guarda las verdades de Dios. La verdad es un tesoro. Vivimos en un mundo donde todo es relativo. Cuando digo la verdad, estamos hablando de la verdad absoluta. Eso, hermanos, si tú conoces la verdad, como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú conoces la verdad, has encontrado un tesoro. ¿Se entiende lo que es encontrar un tesoro? ¿Quién no ha soñado con encontrarse un tesoro alguna vez? ¿Quién no ha pensado, wow, si me encontrase, llámese tesoro, llámese una fortuna, dinero, oro, no sé? Hombre, es algo que a todos les gustaría, ¿verdad? Que un día vas paseando por ahí por el campo, como aquella parábola de que Jesús contó, ¿no? Que un hombre iba por un campo y de pronto vio algo allí que medio aparecía entre la tierra y miró y era un tesoro preciosísimo. ¿Y qué hizo este hombre? Fíjate el principio del hombre, no se lo llevó, no lo cogió porque hubiese sido robar, ese terreno no era suyo. ¿Qué hizo? Cogió y compró ese terreno y todo lo que había en él, incluido el tesoro. Entonces, cuando compró el terreno, ahora ya también tenía el tesoro. Esa parábola, como la gran mayoría de las parábolas, Jesús las dio para enseñarnos cómo es el reino de Dios. Y él dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que encontrando un tesoro en un campo, vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo y adquirir ese tesoro. Un tesoro es algo codiciable. Encontrarse algo valioso, ¿a quién no le gusta? ¿Te has encontrado alguna vez dinero por la calle? ¿O una joya, algo de oro? Bueno, quien más, quien menos, algo nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? Y cuando te encuentras un billete ahí de 500 euros, ¿te pones contento? ¿Alguien se ha encontrado un billete de 500 euros? Que levante la mano. Bueno, seguramente no. Me imagino que no. No suelen
ir perdiéndose billetes de 500 euros por ahí por la calle. Pero bueno, de 5 euros, de 10 euros, de 20, de 50, más, sí, es posible. Y cuando te encuentras un billete, ¿te pones triste? No, te da alegría. Dices, hombre, mira lo que me he encontrado. Te encuentras dinero y te da alegría. Si te encuentras una joya, algo de oro, ¿verdad? Pues si te encuentras un tesoro, es algo que produce satisfacción, alegría, bienestar. Oh, mira lo que me encontré. Bueno, el reino de Dios es como un tesoro valiosísimo. La verdad es un tesoro. Saber que estás en la verdad te lleva a un estado de tranquilidad. Empiezas a experimentar la paz de Dios en tu corazón. Sientes ese gozo inefable que viene de Él. Porque la incertidumbre produce desasosiego, inquietud, temor. Si tú no sabes realmente en qué camino te encuentras, la preocupación está. Cuando tú estudias las religiones del mundo, cuando tú observas las diferentes religiones que hay en este mundo, una de las cosas que vas a percibir es que en casi todas esas religiones, en el fondo hay mucha incertidumbre. No hay una sensación de tener la verdad absoluta. Todos defienden la verdad, ¿eh? Cada uno dice de poseer la verdad. Pero cuando tú las estudias, incluso cuando tú hablas con personas que pertenecen a esas religiones, te das cuenta que no poseen esa seguridad absoluta de tener la verdad, la única verdad. Los ves que todo se fundamenta en esto debe ser así, creemos que es así, parece que es así, pero hermano, si tú has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal y tú tienes la palabra de Dios en tus manos y crees en ella, has encontrado la verdad, la única verdad, lo absoluto. Y eso es un tesoro. Sentir que encontraste la verdad es como haber encontrado el tesoro más valioso que te puedas imaginar. Has encontrado lo que realmente no se podía comprar con dinero. Era algo valiosísimo. Y si tú lo tienes, duerme tranquilo todas las noches. Vivir en la mentira es algo negativo, terrible. Pero tener la verdad, bueno, eso es algo que lo cambia todo. En este versículo dice, para que debas cómo conducirte. ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo tienes que vivir en la iglesia? Recuerda, la iglesia es poseedora de la verdad. Solo hay una verdad. Solo tenemos la palabra de Dios. No hay varias palabras de Dios, no hay diferentes libros. Tenemos un solo libro y se tiene que interpretar de una sola manera. Uno de los estudios paralelos que estamos llevando a este de la iglesia es un estudio de hermenéutica. Mañana vamos a continuar con ese estudio de hermenéutica. Reglas fundamentales para interpretar la Biblia. Hermenéutica se puede aplicar a cualquier texto, libro, documento antiguo que tú leas. Por eso decimos hermenéutica bíblica, porque lo que interpretamos es la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada de la forma correcta para seguir poseyendo la verdad y no caer en el error. No nos interesa seguir una mentira. No nos interesa vivir engañados, equivocados, y que un día ante el trono de Dios nos demos cuenta y digamos, ay, ¿y cómo es que no me di cuenta? ¿Y cómo es que nadie me lo dijo? Sí te lo dijeron, pero a veces estamos tan ciegos y sordos que ni vemos ni oímos. Por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto a recibir las cosas tal como vienen de Dios y de su palabra de una forma así. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Pablo pensaba venir a visitar a la iglesia en la que Timoteo se encuentra. Él está en Éfeso. Versículo 14 dice, esto te escribo porque aún tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, mira, todo esto que te escribo que te he escrito, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia.
del Dios viviente, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Voy a volver a repetir la pregunta que hice antes. Hermanos, ¿cómo te conduces en la casa de Dios, en la iglesia? ¿Sabes cómo comportarte en la iglesia? Recuerda, no puede ser a la manera de cada uno, tiene que ser a la manera de la Escritura. Timoteo es un joven que desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras, desde pequeño. Todavía era bastante joven cuando él queda a cargo de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le instruyó, le enseñó. Fue como el papá que parece que Timoteo no tenía, porque fue su abuela y su madre las que le criaron, las que le educaron. Y faltaba esa figura paterna de un hombre y Pablo de alguna forma suplió esa figura como el maestro que le enseña a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo esto, y le dice ahí un montón de cosas: fe, amor, dominio propio. O sea que Timoteo tenía el fundamento del conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún así Pablo le vuelve a dar más palabra de Dios, le escribe 2 cartas, primera y segunda de Timoteo. También está la carta a los Efesios, que seguro que Timoteo también la estaba ahí teniendo en sus manos y leyéndola. ¿Y para qué le escribió Pablo esto? Para que sepa cómo conducirse. Ahí hay reglas específicas y absolutas de cómo nos tenemos que comportar en la iglesia. Hermanos, esto es muy importante, que asimilemos lo que somos. Nuestra identidad es hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. El reino de Dios en este tiempo, en el mundo, es la iglesia, y tú y yo formamos parte de la iglesia. La iglesia es algo santo. La iglesia ha sido edificado por Cristo, la compró con su sangre preciosa, todo lo que estamos estudiando. Por lo tanto, la iglesia no es algo opcional para el tiempo libre y cuando a mí me parezca. La iglesia tiene una serie de normas que las tenemos que cumplir sí o sí. No es para nosotros extraño pertenecer a algún grupo, a una organización, y entender que hay que guardar unas reglas, unas normas. Si tú perteneces a una empresa porque trabajas en ella, tú sabes que en esa empresa hay una serie de normas. Y tú, si quieres pertenecer a esa empresa, tienes que guardar esas normas. ¿Se entiende, no? Tú tienes una hora para entrar, una hora para salir. Tú tienes un puesto donde te han dicho: este es tu puesto, tienes que hacer esto. Tú tienes que estar sometido a esta autoridad. Ahí hay una serie de instrucciones. Entonces, si tú quieres pertenecer a esa organización, tienes que cumplir las instrucciones. ¿Qué pasa si no las cumples? Pues casi que con toda seguridad te van a despedir. No puedes pertenecer a esta organización. Sí, es que en esta empresa dicen que tengo que empezar a trabajar a las 6 de la mañana, pero es que a las 6 de la mañana yo prefiero dormir. Entonces yo voy a ir a las 8. ¿Crees que puedes hacer eso en una empresa? Si la hora de entrar es a las 6 de la mañana, si los horarios están establecidos. Los horarios de las empresas no suelen gustar mucho a los empleados. No sé en otros países, hermanos, cómo funciona, pero aquí en España ahora está muy de moda tener 3 turnos. Te toca una semana de mañana, entras a las 6 de la mañana hasta las 2 o así de la tarde. Otra semana entras a las 2 del mediodía y sales a las 10 de la noche. Y otra semana entras a las 10 de la noche y sales a las 6 de la mañana. Y claro, nunca te adaptas a un horario. Cada semana te cambian. Y eso no gusta a la gente, pero es lo que hay. Si tú quieres pertenecer a esa empresa, tienes que cumplir. No puedes decir: yo voy a hacer el horario que a mí me parezca. Te ponen en un puesto, pero tú dices: es que este puesto no me gusta, yo me voy a poner en otro puesto. Si acaso me pongo de director general. ¿Verdad? Sería el mejor puesto, ¿no? Bueno, no aspires a tanto. Mira, este puesto no me gusta, me voy a poner en aquel que me gusta más. La actividad que se hace es más agradable. No, hermano. Hay organizaciones de ocio que también tienen sus normas. Tú te apuntas a un club cultural,
deportivo, social, lo que sea. Y cuando tú te metes en ese club de lo que sea, o esa asociación, tú aceptas una serie de normas que tienes que cumplir. Si tú no cumples las normas, no puedes pertenecer a eso. La Iglesia es mucho más que todo eso, porque la Iglesia trasciende a todo lo terrenal. Todo lo humano está eclipsado por lo que la Iglesia es. La Iglesia no es una organización humana, no es algo que pertenezca a una empresa, ni a una multinacional, ni a hombres poderosos. La Iglesia es propiedad del Dios Altísimo. La Iglesia es propiedad del Dios Todopoderoso. El Rey del Universo le pertenece a Él y Él administra su Iglesia. Y tú formas parte de ella, entonces tienes que cumplir las normas que la Biblia dice para que puedas estar funcionando dentro de esa organización divina que llamamos el reino de Dios. No puede ser bajo el criterio personal de cada uno. Pero repito lo que dije antes, tristemente yo no veo eso. Yo observo a los hermanos de mi iglesia, de otras iglesias, de la iglesia de Cristo en general, y veo que pocos han entendido lo que es la iglesia y cuál es su posición dentro de la iglesia. ¿Cuándo fue que estábamos leyendo en un estudio de un día de estos atrás? Estábamos leyendo ahí donde dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos han de dar cuenta de vuestras almas. Bueno, no sé si ahora me estuviesen escuchando pastores, yo les preguntaría: hermanos pastores, ¿notáis que las ovejas, los miembros de vuestras iglesias obedecen a todo lo que el pastor manda? Hay una crisis de autoridad dentro de la iglesia. Y es una crisis grave, es una crisis profunda en cuanto a la autoridad. Porque otro día vamos a hablar más en profundidad de eso, de la autoridad espiritual, aplicándolo así a la iglesia. Pero es un principio bíblico. Dios ha delegado esa autoridad. Obedeced a vuestros pastores en todo. Pero yo observo que los pastores tienen poca autoridad. El miembro, la oveja, cree que es libre de su vida y que no tiene ninguna obligación de obedecer a nadie dentro de la iglesia. La oveja ha entendido que la iglesia, todo lo que ofrece, todo lo que indica es opcional. Cada uno lo recibe y lo aplica como le parece. Hermanos, eso no es la iglesia. Lo tienes ahí en la palabra de Dios. Tenemos la obligación de hacer aquello que el Señor ha establecido dentro de su iglesia. Si no, no puedes ser iglesia. Muchos tienen nombre de iglesia, sí, claro, ahí tienes las 7 iglesias del Apocalipsis. Léete algunas de esas 7 iglesias. Tienen nombre de iglesia, pero mira, lo mencionamos muchos días y no hemos ido nunca a mirarlo. Vamos a mirarlo, va. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3. No vamos a hacer un estudio de las 7 iglesias, solo ver algún detalle sobre lo que te estoy mostrando. Ahí tenemos mensajes. La primera iglesia es Éfeso, la primera iglesia que comienza ahí con el primer amor y entregados, una iglesia que sirve y que vive para el Señor, pero está en un punto peligroso, tiene que darse cuenta que está retrocediendo, se está apagando ese primer amor. Es un llamamiento a la alerta, hermano, no te enfríes, no vayas a menos. Tenemos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. Bueno, esa es la iglesia justo después del nacimiento de la iglesia perseguida. Tenemos la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, quiero mostrarte algo. Se llama iglesia, Iglesia de Pérgamo, pero fíjate, versículo 13. Estoy en Apocalipsis 2, 13.
Yo conozco tus obras, dice el Señor, y sé dónde moras. ¿Te suena como amenaza? Que sé dónde vives. ¿Verdad que suena como una amenaza? Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, y sé dónde moras, dónde vives. ¿Sabes lo que dice ahí? Léelo. No sé si te lo vas a creer, pero mira, Jesús dice, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¿Qué? ¿El trono de Satanás dentro de una iglesia? ¿La iglesia ha puesto a Satanás en un trono? No puede ser. No. Tiene que estar equivocado esto, ¿no? Pues no, la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Ay, qué bueno que siempre en la iglesia hubo el remanente de Dios, siempre hubo algunos que se mantuvieron firmes, fieles. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, alguien que quería permanecer fiel, y los mismos que pertenecían a la iglesia lo mataron. En ese sector donde está Satanás. ¿Te das cuenta que la iglesia puede tener dos caras? La iglesia puede ser la genuina iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, pero también puede ser que tenga nombre de iglesia y estén sirviendo a Satanás, sin saberlo a veces, engañándose a sí mismos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahí están, dentro de la iglesia, se llaman iglesia. Retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y bueno, y ahí continúa. Tiatira, la iglesia Tiatira. Bueno, ahí dice que dentro de la iglesia, dice, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y permites que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Nuevamente, otra vez la iglesia. Dentro de la iglesia hay hermanos verdaderos que tienen obras, amor, fe, servicio, paciencia, que sus obras postreras son más que las primeras, pero dentro de la iglesia está esa mujer Jezabel que arrastra a muchos a la idolatría, a la fornicación. Ahí tienes la iglesia de Sardis. Fíjate lo que dice en el versículo 1, terrible. Yo conozco tus obras, la mitad del versículo estoy leyendo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Tiene nombre, iglesia, somos la iglesia de no sé qué. Sí, la iglesia tiene nombre de que estás vivo, pero la verdad es que estás muerto espiritualmente. Bueno, pues valga esta pequeña muestra y después viene ahí la Odisea al final, que léetelo más tranquilamente. Terrible, hermano. Esa es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia puede llegar a ser eso? ¿Por qué la iglesia puede ser que tenga al mismo Satanás dentro? ¿Por qué puede dentro de la iglesia haber tanta maldad, idolatría, tanta corrupción y tanto? Bueno, pues porque una cosa es hacer la iglesia conforme al modelo de Dios, como la Biblia nos indica, o tú puedes hacer la iglesia a tu propia conveniencia. Es que a mí me conviene así. Yo quiero una iglesia con esta forma. Una iglesia para cuando a mí me apetezca venir. Una iglesia en la que yo me encuentre a gusto, que no se metan conmigo ni me exijan cosas. Yo quiero una iglesia donde realmente el ambiente sea atractivo, agradable, cómodo. Yo busco una iglesia
donde la gente sea simpática. Yo busco una iglesia, bueno, hazte una lista. Hazte una lista con todas las cosas que tú creas que quieres que tenga tu iglesia. Y si en la que estás no te convence, pues búscate la iglesia perfecta. Me acuerdo cuando hace años hicimos uno de esos retiros jóvenes que el otro día estábamos comentando, que hice unos dosieres para que los jóvenes los tuviésemos en los estudios. Y uno de los estudios tenía que ver precisamente con eso, con la convivencia. ¿Te acuerdas que yo te decía una de mis principales obsesiones era que el grupo de jóvenes fuese un grupo unido, conforme a la imagen que la Biblia muestra que tiene que ser la iglesia, un grupo bien concertado entre sí, bien unido, en armonía. Por eso muchos de los estudios que hacíamos tenían que ver con eso, con la convivencia. Y me acuerdo que en los temas puse así como una señal de peligro y dentro ponía peligro, santos en construcción. En la iglesia Dios nos está construyendo. ¿Verdad que cuando tú vas a una obra hay señales de peligro? Obligatorio llevar casco, obligatorio llevar calzado de seguridad, puedes pisar un clavo, se te podría clavar en el pie, puede caerte encima algo pesado y aplastar tu pie, tienes que llevar un chaleco reflectante que se vea para que si algún vehículo, alguna cosa te tienen que ver, Son normas dentro de una obra. ¿Por qué? Porque en la obra hay peligros y esas medidas se toman para prevenir accidentes. Tú tienes que entender que la iglesia no es un lugar donde la gente es perfecta. No puedes perder de vista que estás tratando con personas como tú, cada uno con sus defectos, con sus manías, con sus imperfecciones. Y es muy posible que a veces con la convivencia, no es muy posible, es seguro que con la convivencia van a saltar a veces chispas. Va a haber roces, confrontaciones. Te van a decir algo que no te va a gustar. Alguien te va a mirar así y te vas a ofender. Estamos siendo construidos por el Señor. El Señor nos está construyendo. Estamos en un proceso. Un día seremos perfectos. En este mundo vamos perfeccionándonos. Dios hace su obra. Pero mientras, hermanos, somos todos vulnerables y a la vez también somos peligrosos. Podemos herir, podemos ofender, podemos equivocarnos. Y todos tenemos que asumir esas cosas, porque todos somos así. Si buscas una iglesia perfecta, deja de buscar, no existe, no la vas a encontrar. Ahora, si para ti una iglesia perfecta es la iglesia que tiene el mejor grupo de música, que tiene el mejor equipo de iluminación, que tiene las butacas más cómodas, que tiene el predicador es súper ameno porque, wow, es un showman. Cada predicación nos hace reír, nos muestra cosas innovadoras, cada mensaje es algo nuevo. Ha dejado un poco la Biblia a un lado, que ya estaba anticuada y se ha llenado de cosas así novedosas y bueno, eso es lo que Pablo estaba diciendo también ahí. Cuando uno tiene comezón de oír y busca esas fábulas antiguas y cosas ahí misteriosas, ¿no? Bueno, pues si buscas una iglesia así, pues búscala, hay algunas. Te lo recomiendo, si quieres te recomiendo alguna. Bueno, no te la voy a recomendar porque no es bueno. Yo te estoy mostrando otro camino, como diría ahí la palabra de Dios, un camino más excelente, ese camino del amor. El camino de la palabra de Dios, de la iglesia. La iglesia posee el tesoro más grande, la verdad absoluta, porque Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Hermano, no te tienes que plantear a ver cuál es la iglesia que más me gusta. Te tienes que plantear cuál es la iglesia en la que Dios te quiere. ¿Dónde Dios quiere ponerte? ¿Dónde Dios quiere que estés?
¿Sabes una cosa que he observado durante todos mis años de creyente, casi 40 años de seguir a Jesús? He visto muchas veces que en las iglesias hay migraciones de gente. No siempre están los mismos en la iglesia local. Siempre hay migraciones. Ahora salen unos de aquí, se van allí a otra iglesia. Están un tiempo. Ahora de allí salen unos, se van a esta otra. Ahora de esta otra salen unos, se van allá. Y no suelen salir por... Es lógico que si cambias de población, lo normal es que, claro, si has cambiado a una ciudad nueva y vives en una ciudad nueva, vayas a la iglesia o vayas a una de las iglesias que hay en esa ciudad, ¿verdad? Pero no estoy hablando de dentro de la misma zona. Gente que va cambiando. Ahora nos vamos aquí, ahora nos vamos allá, ahora nos vamos para acá. ¿Sabes lo que he observado cuando la gente sale de una iglesia y se van a otra? ¿A qué iglesia se van? Yo he visto migraciones masivas de estas iglesias que de pronto hay un conflicto interno y sale un montón de gente de la iglesia. Una división de iglesia a veces se llama, ¿no? A veces la división es para formar otra iglesia, pero a veces no, es por un problema interno y se va mucha gente y esa gente se dispersan por otras iglesias. Yo he observado que la gente se va a las iglesias más grandes, a las iglesias con más recursos, a las iglesias que tienen un mayor atractivo. Claro, tú dirás, lógico, ¿no? Si yo salgo de una iglesia y digo, ¿a qué iglesia vamos? Mira, ahí hay una iglesia, un grupito pequeño, pobrecitos, están ahí, se reúnen en una habitación, no se puede llamar ni local, eso es una habitación, cutre. No tienen recursos, 4 sillas de madera incomodísimas, no tienen ni música, el pobre pastor está ahí solo atendiendo, y de pronto miras allí una iglesia con un templo, dependencias diversas, actividades múltiples, grupos de jóvenes, música, teatro, no sé qué. ¿A cuál te vas de las dos? ¿Pero le has preguntado a Dios? ¿Te paraste a decir, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Dónde quieres que vayamos? Porque recuerda, la iglesia es de Él, es de Cristo. Él la organiza. Él pone a los miembros. El último día, una de las verdades que vimos en la Escritura es que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y Él coloca a los miembros tal como Él decidió. A unos dio ministerios, a otros dio dones, a otros dio servicios. Todos los miembros en la iglesia tienen una utilidad. Nadie es inútil en la iglesia. La pregunta es, ¿dónde te quiere Dios? Mira, espiritualmente es más lógico que Dios te quiera llevar a ese grupo pequeño. ¿Sabes por qué? Porque necesitan ayuda, necesitan obreros. La mies es mucha y ahí hay poquitos obreros. Necesitan más dones, necesitan que aporten más bendición. Pero ahí es que no me apetece. Ahora tener que empezar ahí a trabajar, voy a tener que currar mucho. Me voy a tener que aguantar de cosas, voy a tener que... Hermano, no estamos en la iglesia para satisfacer nuestros sentidos carnales. Estamos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios y que muchas almas puedan conocer el Evangelio y ser salvas. Ese es nuestro objetivo. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, o sea, también a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no un día a la semana, no cada vez que le apetezca, tome su cruz cada día y sígame. Pero hermano, ¿qué pasa en la iglesia? Por lo menos la iglesia que nos toca vivir en este tiempo. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? La iglesia está desfigurada, no se parece a la iglesia que Cristo tenía en su ideal que la iglesia tiene que ser. La iglesia está confusa, distorsionada, a gusto del consumidor. El propio pastor acondiciona y adapta la iglesia para no molestar a los feligreses, a las ovejas. No, que nadie se vaya a ofender, que se van. Bueno, pues, si se van... A mí me duele en el corazón cuando veo gente que se va de la iglesia. Pero yo no puedo retenerlos engañándoles,
Yo no puedo ofrecerles golosinas para que se queden. No puedo manipular a nadie. Si alguien está ahí es porque Dios lo puso. Y tienes que entender que si Dios te puso ahí, tienes que perseverar. Si quieres irte, Dios te respeta. Pues yo también tendré que respetarte. No voy a intentar convencerte para que te quedes. No, no te vayas, hombre, por favor, no te vayas. Bueno, no sé, ¿por qué te quieres ir? No, es que a mí no me gusta esto. Bueno, pues intentaremos cambiarlo para que no te vayas. No, hermano. Si hay un problema y se puede solucionar, evidentemente estamos para eso. Yo muchas veces hablo con personas y les digo, pero hay un problema. Mira, este verano, 2 personas que se convirtieron y parecía que era genuina la conversión. Nosotros vemos los frutos y los frutos eran buenos. Y estaban discipulados porque venían a los estudios bíblicos, se hablaba con ellos en particular, alguno hasta se apuntó al seminario, o sea que eran personas que estaban ahí. Y de pronto, cada una por su lado, un día decidieron no venir más a la iglesia. Y te quedas, no lo entiendes. La tristeza te embarga, te duele en el corazón, hermanos. Pero ¿qué puedes hacer? Una de esas personas me dijo, pastor, no voy a venir más. Y a mí me pilló así por sorpresa. Digo, ¿cómo? Porque no lo esperaba. Era una persona que parece que estaba creciendo, involucrada, estaba integrada. No voy a venir más. Pero, ¿cuál es el problema? No, es que son cosas mías. No, prefiero no hablar de eso. No, pero ¿cómo que prefieres no hablar? Vamos a hablarlo. Si hay un problema, busquemos la solución. ¿Es un problema ha pasado algo con alguien dentro de la iglesia? No, son cosas mías y tal. Insistí. No. A mí, yo tengo la tentación como hombre de decir, no, te encadeno aquí, hasta que no hablemos no te vas. Pero no puedo. Cada persona es libre delante de Dios para hacer lo que le plazca. Ese es uno de los derechos que Dios le dio al ser humano, libertad, libre albedrío. Escoge y vive como quieras. Dios te ofrece la vida eterna y todas las bendiciones que implica ser su hijo. Pero si tú no lo quieres y rechazas eso, adelante. Bueno, pues le envié mensajes, la llamé a esa persona, pero la respuesta fue siempre silencio o no quiero saber nada. ¿Qué ocurrió? No lo sé, sinceramente. Otra persona, lo mismo, entregada. Un día deja de venir. Oye, ¿cuál es el problema? No, necesito tiempo, soy yo, no sé qué. Bueno, pero vamos a hablar, porque no, es que no quiero hablar, porque... ¿Qué hacemos? Nada, orar, pedirle a Dios, interceder. Pero no podemos construir una iglesia a gusto de la gente para que la gente no se vaya. Somos responsables delante de Dios para administrar la iglesia que Cristo edifica, no edificar nosotros a nuestra conveniencia. Solo hay un modelo de edificación y los planos los tiene el Señor. Cuando un arquitecto tiene los planos de la nueva construcción, el arquitecto, el aparejador, todos los implicados en la obra, velan para que la obra se construya siguiendo rigurosamente lo que los planos dicen. Ahora imagínate que el albañil coge los planos y dice, esto es muy complicado, además esta forma a mí no me gusta y esto no lo domino, lo voy a hacer a mi manera. Y construye la casa a su manera. No se puede. Despedimos al albañil y contratamos a otro. Porque hay unas reglas de construcción y todo tiene que seguir esas reglas. Si alguien no está dispuesto a seguir las reglas, no es un profesional
cualificado, nos tenemos que buscar a otro, se busca a otro. La iglesia es más grande que eso. Y Dios nos dejó los planos de cómo tiene que ser su construcción. No podemos construir a nuestra manera. Es una tentación, a veces. No seas muy duro, que no ofendas a nadie. No hay que ser tan riguroso que la gente se enfada y dejan de venir. Tengo que intentar tener a la gente contenta. Yo veo muchas veces a pastores que son como maestros de guardería. Están ahí tratando de entretener siempre a las ovejas para que estén contentas y no se vayan y den buenas ofrendas. Pero hermanos, no estamos llamados a eso. Mira a Jesús. Él es nuestro modelo, actúa como Él actuaba. Una vez Él se encontró con un joven que era muy rico. Y este rico vino y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos, y le menciona allí unos poquitos mandamientos. Y este dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Vaya, yo quiero de esos en mi iglesia. Gente disciplinada, seria, bíblica, que guardan mandamientos. Venga, no se hable más. Sígueme. No, Jesús conocía el corazón de este hombre y sabía que había algo que no estaba dispuesto a renunciar o a entregar, que eran sus riquezas. Él era muy rico. Y como Jesús sabía lo que era su problema, lo confronta con su problema. Y Jesús le dijo: bueno, es perfecto, pero una cosa te falta. ¿Cuántas cosas le faltaban? Una, solo una. Y por una cosa Jesús lo confrontó hasta el punto que se marchó. ¡Wow! Los pastores no solemos actuar así. Cuando confrontamos a la gente no con una cosa que le falta, con un montón de cosas que le faltan, los confrontamos con cuidado, delicadeza y suavidad para que no se vayan. Bueno, no todos los casos son iguales. Jesús lo vemos en otras ocasiones muy compasivo y muy, no sé cómo llamarlo, muy permisivo. Entiéndase, eso. Jesús no permite más allá de lo que está establecido, pero a veces lo que está establecido permite, ¿vale? Pero este joven le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y este dice que poniéndose triste, se dio la vuelta y se marchó, porque no estaba dispuesto a hacer lo que Cristo le había pedido. Ahora yo quiero que veas la actitud de Jesús. No le dijo nada más. No corrió detrás de él. No pensó: wow, las ofrendas de un rico así nos van a bendecir un montón al grupo. Ahí estaban los 12 y Judas el tesorero. Judas estaba tirándose de los pelos. ¿Qué hace Jesús? El ingreso para nuestro fondo hubiera sido tremendo, una inyección de capital ahí que nos hubiese permitido evangelizar poderosamente. Pero no, hermanos. Jesús le dejó que se fuera. Tristemente, a veces yo tengo que dejar que la gente se vaya de la iglesia. Me acuerdo una vez una familia que vino a la iglesia. Venían de otras iglesias. Yo cuando recibo gente que ya viene de otras iglesias, pues voy con cuidado, porque eso ya me indica algo. Son personas pues que vienen sin un rumbo fijo, ¿no? Entonces, si vienen, tiene que ser porque Dios las trae. Si vienen buscando algo bueno, o sea, que les entretenga, pues quizás sea temporal su paso por aquí. Pero bueno, son todos bienvenidos, a no ser que vengan con desórdenes y pecados y cosas, ¿no? Pero en principio todos son bienvenidos, porque lo que van a recibir ahí va a ser enseñanza bíblica. Y bueno, a partir de ahí se verá qué. Si aceptan lo que la palabra les dice o esperaban otra cosa. Me acuerdo de una familia que vino no hace mucho tiempo y súper contentos cuando encontraron ahí
la iglesia, los primeros días. ¡Oh, esto es lo que buscábamos! Qué tremendo aquí, la palabra de Dios, la enseñanza, la alabanza, esto, bueno, nos sentimos aquí como en casa y, bueno, pues yo cuando me hablan así soy muy prudente, ¿no? Pues, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pues ya iremos viendo paso a paso a ver qué es lo que Dios quiere de vuestra vida y si... Sabes, yo percibí que esta persona, el hombre de esta familia, él había estado en otras iglesias e incluso había hecho algún intento de crear iglesias y entonces pues él había predicado. Entonces yo percibí por las cosas, ¿no? Pues que él esperaba pues ya que desde seguida le diésemos ocasión para que predicase dentro de la iglesia. Pero eso no suele funcionar así. Las cosas van en su tiempo, en orden, y al final el mismo Señor es el que va mostrando, ¿vale? Entonces, como pasaban semanas y meses y yo no le estaba dando ocasión para que él tomase esa posición de liderazgo o protagonismo, pues simplemente un día, de la noche a la mañana, dijeron, no vamos a venir más. Bueno, ¿hay algún problema? No, no, no. La iglesia es estupenda y nos hemos sentido súper agradable ahí todo y tal, pero creemos que Dios nos está mostrando otra cosa. Bueno, pues que Dios os bendiga. Esa forma de hablar a la ligera, hermano, es muy peligrosa. Es que Dios me está mostrando. ¿Dios te lo está mostrando? ¿De verdad crees que Dios te está mostrando? Dice allí en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tener ese doble ánimo. Solo puedes tener un ánimo y el ánimo tiene que ser la determinación de decir, Señor, ¿tú me has puesto en este lugar? Sí, ahí estoy. Si Dios te está mostrando, mira, allí, ves allí. Pregunta que seguro que alguien me haría. ¿Y cómo sé que Dios me está mostrando allí? Bueno, a veces es más sencillo que simplemente déjate llevar por lo que aparece. Dios abre puertas, Dios cierra puertas. No las busques tú. O sea, indicadores para saber que te estás equivocando. ¿Cuál es tu motivación? Cuando tú piensas, mira, hemos llegado a este lugar, o hemos tenido que salir de esta iglesia y buscamos otra iglesia, o siento que Dios me está mostrando y tal, indicadores. ¿Por qué quieres escoger esa iglesia? Dime los motivos. El ambiente, la música, es una iglesia grande. Sé sincero, a la hora de responder. ¿Y aquella por qué no la escoges? No, es que en esa exigen mucho. Ahí están siempre predicando la palabra, hay muchos estudios bíblicos. Nos gusta una iglesia con más actividades. Mira las motivaciones, pero si realmente ves que Dios te está mostrando una dirección, Dios te lo va a mostrar, solo que a lo mejor tú estás sordo y no te das cuenta o ciego y no ves. ¿Por qué? Porque no estás buscando la voluntad de Dios, estás buscando tu satisfacción personal, estás buscando lo que te gusta. Y bueno, no siempre lo que nos gusta es lo que viene de parte de Dios. A veces sí, pero bueno, no siempre ocurre. Bueno, yo estoy seguro que si hubiese diseñado una iglesia con las habilidades que podríamos desarrollar así humanas, seguro tendríamos muchos más miembros de los que tenemos. Una iglesia con muchas actividades lúdicas, de entretenimiento, siempre muy pendientes de todo lo visual, predicaciones muy divertidas, muy entretenidas. Yo me sé muchos chistes, en cada predicación os podría contar 40 o 50 chistes, ningún problema. Fuimos de viaje a Suecia desde España. Por ahí está Daniel, a lo mejor escuchando, mi hijo. Y estuvimos, y tardamos 3 días porque hicimos 3 etapas. Paramos en Francia, paramos en Alemania, llegamos a Suecia. Íbamos toda la familia en el coche. 2.500 kilómetros para ir, 2.500 para volver en coche.
una prueba de fuego para la familia, a ver qué pasa si seguimos unidos después de esto. Gloria a Dios, fue un éxito. Ahí estamos. Entonces mi hijo Daniel, claro, muchas horas de coche, entonces me provocó. ¿Y realmente te sabes tantos chistes? Digo, sí, me sé muchos. Venga, cuéntame, a ver si me puedes contar algunos que no me hayas contado más y que yo no sepa. Fueron horas y horas y horas de contarle chistes. De vez en cuando decía, ya, seguro que ya no te sabes ninguno porque me has contado miles. Ya seguro que no te sabes ninguno nuevo. Y todavía le contaba nuevos. Pero yo no estoy para contar chistes en el púlpito y entretener a la gente. A veces cuento alguno. Tampoco hay que ser... ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Yo estoy para transmitir la palabra de Dios. Y no siempre esa palabra le gusta a las ovejas. En el antiguo Israel apedreaban a los profetas de Dios. Los mataban. En este tiempo, como no pueden matar a los pastores, simplemente se cambian de iglesia. O ya no van siquiera a esa. La iglesia solo tiene un formato, es el de Dios. Todas las otras iglesias que no están en el formato de Dios son iglesias, allá cada cual con su religión. Pero en la iglesia las cosas se hacen a la manera de Dios. Escuché a un pastor que contaba que un día en su iglesia un miembro de la iglesia se acercó y le dijo: pastor, el Señor me ha dicho que tengo que subir al púlpito y predicar un domingo de estos. Y el pastor le dijo: bueno, pues me parece estupendo, gloria a Dios. Cuando Dios me lo diga a mí, pues entonces subirás a predicar. Es así, ¿no, hermanos? El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Algunos se pensaron que la iglesia es una cosa así de hombres, pero la iglesia es algo eterno. Y si no lo hacemos todo a la manera de Dios, estamos perdidos. Estoy todavía ahí en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. ¿Tenéis todos carnet de conducir, los que estáis escuchando? Algunos no. Jovencitos, quizás alguien no se lo sacó. Bueno, pero sabéis de qué va. Si tú quieres sacar tu carnet de conducir, tienes que aprender a conducir. Si tú dices quiero el carnet de automóvil, pues tienes que aprender a conducir un automóvil. Si quisieras sacar el carnet para conducir un camión, te enseñarían a conducir un camión. José María tiene carnet de conducir. Estupendo. ¿Y qué haces cuando vas a la autoescuela? Eres jovencito, te apuntas a una autoescuela. Bueno, algunos pues ya intentan venir ya un poco aprendidos, ¿no? Con su papá, pues ya le enseñó un poco, mira, esto va así, el volante, las marchas, los pedales, el retrovisor, el cinturón, espejos, tienes que estar siempre vigilándolo y tal. ¿Os acordáis cuando empezasteis a aprender a conducir? ¿Qué complicado parecía todo eso? Tengo que estar vigilando todos los retrovisores, tengo que ir vigilando al frente, tengo que pensar qué marcha meto y en qué marcha conduzco, los pedales, tengo 3 pedales, tengo que apretar uno con un pie, soltar el otro, entonces empezar a acelerar mientras suelto el embrague porque si no se me cala el coche, si he metido la marcha correcta, tengo que... Esto es muy complicado. Y de pronto el coche se te cala, se apaga el motor. De pronto no te diste cuenta, no miraste por el retrovisor, de pronto no sé qué. Bueno, claro, es normal, tienes que aprender a conducir. Pero no solo eso, de que ahora ya sé meter la marcha, ya sé que acelerando y soltando embrague de una forma sincronizada no se me para el coche y ya cuando salgo meto la segunda marcha y ya sé poner el intermitente y ya... Pero no solo eso. Ahora resulta que hay un montón de normas de circulación. Que si las señales horizontales, que si las verticales, que si las luminosas, que si esta señal significa peligro, que si la otra significa de prohibición, que si estas son para anunciarme algo, que si hay una raya continua o está discontinua, que si...
Uy, 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 esto es muy complicado. Bueno, si quieres conducir, tienes que aprobar un examen que diga que estás apto para conducir. Si no, no puedes conducir. Juan Bermudo está por aquí escuchando, él es experto en esto. ¿A que sí? Juan Bermudo, un fenómeno al volante. Se sacó su carnet de conducir a la 10ª, me parece. ¿No? ¿Fueron 10 veces que tuviste que examinarte, Juan? Le costó un poco, pero al final obtuvo su carnet. Hasta que no estuvo preparado no se lo dieron. Tuvo que examinarse las veces que hizo falta para que le aprobasen y le dijesen, bueno, ya estás preparado para conducir. Bueno, José María dice que para eso están los automáticos y los inteligentes que detectan todo. Sí, claro, eso ahora en este tiempo están los coches todos, pero no sé si nos fiamos, si nos tenemos que fiar mucho de los coches estos que autónomos que viajan por sí solos. De vez en cuando oyes en las noticias que haya habido un accidente. Hace pocos días un coche de estos no detectó un camión que había volcado en medio de la carretera y se estrelló contra él. Era un coche autónomo. Está por ahí en las noticias de hace pocos días. Quizás no estaba en su programación detectar un camión volcado en mitad de la carretera, no sé por qué. Bueno, Juan dice, me costó, pero lo conseguí. Claro que sí, Juan. Después aún hubo que ir aprendiendo, sobre la marcha, coger experiencia es otra cosa. Hermanos, para estar en la iglesia tienes que saber conducirte, aprender a conducirte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso los estudios bíblicos, por eso la lectura de la Escritura, por eso tenemos que seguir creciendo cada día, porque no es fácil conducirse dentro de la iglesia. Tenemos que aprender. Y hay que negarse a uno mismo, ponerse allí donde Dios quiere que estés. Ay, es que a mí me gustaría estar en una posición en la iglesia que todos me reconozcan y me vean. Y de pronto me han pedido que si puedo colaborar ahí en la limpieza. Es que eso es un poco pesado, ¿no? Ahí limpiar, ya limpio en mi casa, ahora tengo que ir a limpiar también la iglesia. Mira, si tú haces las cosas para Dios, no te importará en lo que tengas que hacer. El que en lo muy poco es fiel, también en lo mucho es fiel. Dios a veces nos prueba, Dios nos mira, pero al final da igual donde estés, en la posición que estés. Aquí lo importante es que estés donde Dios te dijo que estés y lo que tú haces, lo haces para Dios. Entonces estás satisfecho. Un día el Señor te podrá decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al seno de tu Señor, entra. Eso es lo que a mí me debería preocupar, saber que estoy donde Dios quiere que esté. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? ¿Quién lo sabe? A ver, ¿quién me explica? Un baluarte es un soporte, una base, un fundamento. Habla de una columna y habla de la base, el fundamento. La iglesia tiene que ser edificada. Una de las metáforas que se usan para comparar a la iglesia es la de un edificio. Cristo, la principal piedra sobre la que todo el edificio se levantará como referencia teniendo a esta piedra que es Cristo. Y todos nosotros, piedras vivas, vamos a ser parte de eso. Columnas en la iglesia también se habla, y el otro día lo leíamos. Columnas. Aquí se vuelve a hablar de eso, de la columna. Y también habla del baluarte, la base, el cimiento, el soporte, el fundamento. ¿Y cuál tiene que ser ese cimiento? ¿Sobre qué se tiene que fundamentar la iglesia? Baluarte de la verdad. Si no construimos sobre la verdad absoluta de la palabra, el edificio será como aquella casa que fue construida sobre la arena, y vinieron vientos, y vino lluvia, y vinieron los ríos, y cayó y fue grande su ruina. Muchas iglesias están sostenidas sobre eso.
Iglesias que mientras todo va bien, gloria a Dios y aleluya. La música, la confraternidad, ¡buah, qué bueno! Todos ahí tan felices, tan contentos. Pero de pronto soplan los vientos, vienen las lluvias, las crecidas de los ríos, y todo se desmorona, y la culpa para Satanás. Es que el diablo nos está atacando por todas partes. Mira, si tú estás firme sobre la verdad, da igual lo que el diablo haga. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Pero si tu iglesia se construyó a gusto del consumidor, para contentar a las cabras, para que los miembros no se ofendan, según que digamos, no seamos muy duros en la predicación, vamos a predicar siempre de lo positivo. Dios te ama, Dios te está preparando una casa muy bonita en el cielo, Dios siempre te va a perdonar hagas lo que hagas, Dios te acepta como eres, haz lo que puedas, cuando puedas ven, si no puedes no vengas. Somos un poco más exigentes en el tema de las ofrendas, eso sí, ofrenda todo lo que puedas, que Dios te bendecirá mucho más a ti. Si tú construyes una iglesia sobre todo eso, cuando vengan los problemas, a ver qué pasa con la iglesia. Se va a resquebrajar por todas partes. Se te van a abrir grietas hasta en las sillas. Eso va a ser un desastre. Pero si tu iglesia se fundamentó sobre la Escritura, podrá pasar lo que pase, pero tú estarás firme en el Señor. Juan está contando anécdotas ahí de su carnet de conducir. Dice, un día en el examen vi una cola de coches y yo pensé que estaban parados por un semáforo, pero estaban parados en la cola de una gasolinera. Y el examinador me dijo, no te detengas, tenemos combustible. Y bueno, y continúa ahí el comentario. Tenemos anécdotas de Juan al volante, madre mía. Otro día os cuento más, que ahora estamos ya mal de hora y nos quedan ahí 10 minutitos para terminar de ver alguna cosa más de lo que estamos aquí viendo. Recuerda, la iglesia está hecha según el diseño de Cristo. No lo podemos modificar, no lo podemos cambiar, no se puede añadir ni quitar nada a lo que la Escritura dice. O lo aceptas o lo dejas. Si no te gusta la iglesia tal como Cristo la decidió edificar, edifica tu propia iglesia. Para gustos, cada uno allá, cada uno con su religión. Tú te puedes montar como quieras, la religión que quieras. Te puedes mostrar a ti mismo como el gurú de éxito, un tipo así súper amable y con don de gentes, y tendrás un montón de seguidores. Promételes milagros, riquezas, libres de enfermedades. Promételes todo eso, tendrás un montón de seguidores. Vas a llenar una iglesia bien grande. Haz algunos truquitos por ahí y muestra algún que otro milagro. Hay iglesias que hacen eso. Hay iglesias que durante los cultos caen plumas de ángeles. No sé cómo lo hacen, pero yo he leído de eso, algunas cosas, he visto algo de eso por ahí en internet, que en mitad del culto de pronto caen plumas de ángel. Ah, pero los ángeles tienen plumas, como las gallinas. Vaya. No sé, bueno, está bien, ¿no? Cae polvo de oro. En algunos cultos de pronto cae polvo de oro, de por ahí de algún sitio, porque como somos la iglesia de Dios y el cielo está lleno de oro, pues Dios nos bendice echando un poquito de polvo de oro por ahí. Ocurren milagros, manifestaciones sobrenaturales. De pronto se derrama el gozo del Espíritu Santo sobre los miembros y entran en una especie de risa convulsiva que no se puede frenar y se empiezan a revolcar por el suelo de una forma descontrolada, así como una especie de fanáticos que se han vuelto locos de golpe. En internet está lleno de vídeos de esos.
cosas muy extrañas. No está en la Biblia. Dios no actúa así, será otro Dios, porque el Dios de la Biblia no monta esos shows, esos espectáculos. Hermanos, este es un mundo tan raro y todo ese mundo se ha metido en la iglesia y la iglesia se ha vuelto algo tan raro. Ay, tenemos que ser muy sabios para saber conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos el fundamento, la base de esa verdad. Si no tienes la verdad, no puede ser. No eres iglesia. Si no estás en la verdad absoluta de la Escritura, no estás en el camino. No puedes avanzar, no puedes ir más para allá. Recuerda, este es un tesoro precioso que tenemos, la verdad. No se puede comprar con dinero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es absoluta, no es relativa. En el mundo la verdad es relativa, en Dios no. La iglesia tiene que tener la verdad, tiene que reflejarse en nosotros la verdad, aunque a muchos no les guste. Vivimos en un tiempo en el que la verdad duele, la verdad les molesta. Cuando tú dices, pero es que la palabra de Dios dice, a algunos no les gusta lo que oyen. Yo me he dado cuenta que incluso a nivel de pastores hay cosas que no gustan. Hermanos, pero es que la palabra de Dios dice, bueno, pero sí, no, pero cuando alguien le pone peros a la palabra de Dios, tenemos un problema. Porque la Biblia se acepta o se rechaza, pero no se puede acondicionar a nuestra conveniencia. Si tú intentas modificar la Escritura a lo que a ti te parece, en el curso de hermenéutica que estamos haciendo, partimos de un texto que se encuentra ahí en Primera de Pedro, que dice que la Escritura no es de interpretación privada. Primera de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, mira cómo somos, tenemos que decir, no, pero hay unas reglas de interpretación. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a querer interpretar a nuestra propia conveniencia, según mis intereses. Entonces yo leo ahí la Escritura y, ¿y esto quiere decir? No quiere decir eso. No, es que a mí me interesa que diga eso. No se puede. Hay unas reglas de interpretación. ¿Oísteis aquella anécdota de uno que dijo, voy a hacer lo que la Biblia me diga? ¿Y cómo lo hago? Mira, voy a abrir por aquí, cerró así los ojos, abrió la Biblia y puso el dedo y leyó. Entonces Judas fue y se ahorcó. Dijo, uy, caray, esto no es lo que yo esperaba. Señor, ¿qué quieres que haga? Y puso el dedo. Judas fue y se ahorcó. Dice, uy, esto me debió equivocar. Espera que abro otra vez. Volvió a abrir así, volvió a poner el dedo y leyó, ve tú y haz lo mismo. Dice, uy, no, pero esto debe ser un error. A ver, espera que voy a poner otra vez, vuelve a abrir, pone el dedo y lee otra vez, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Bueno, cerró la Biblia y ya no la volvió a leer más. No, la Biblia no se lee así, no se interpreta a mi manera. Cada cosa está en un contexto. Tenemos que aprender a leer, pero sobre todo a aceptar lo que Dios nos dice. Luz ha puesto un comentario ahí, ¿agradarás al Señor o al hombre? Pues esa es una buena pregunta. ¿A quién quieres agradar? La Biblia dice que es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No creas que es fácil, hermano, porque como pastor llevo toda una vida luchando contra eso. Tratar de mantenerte firme en lo que la Escritura dice, a pesar de ver que la gente no les gusta eso y no quieren permanecer en estas cosas. Como decimos el otro día, organiza un megaconcierto con el grupo de moda, llenarás un estadio. Organice un estudio bíblico, te van a venir muy poquitos. Según qué maestro, vendrán más, según qué maestro, vendrán menos. ¿Te has preguntado por qué hay
dentro de la iglesia predicadores, conferencistas, gente que de pronto se hacen muy famosos y todo el mundo se pelea para pedirles que vengan, contratarles y que vengan a dar la charla. ¿Te has preguntado por qué? ¿Lo has analizado un poco ese tema? Obsérvalo. Porque de pronto tú observas a uno de esos predicadores y dices, bueno, está bien, el mensaje no está mal, está bien, entretenido, pero tiene que ver mucho con la forma, la apariencia, el estilo, el diseño, cómo se maneja todo. Fíjate, nosotros estamos hoy a 15 de junio, no me equivoco, ¿verdad? Lunes 15 de junio. Llevamos 3 meses dando un estudio bíblico, mínimo un estudio bíblico, porque hay días que hemos dado 2 domingos, uno por la mañana, otro predicación y estudio. Llevamos pues como casi, vamos para 100 días de estudios diarios. Bueno, o esto viene del Señor, o ya no tendríamos que estar aquí, porque esto sería aburridísimo. Estaría yo diciendo todos los días las mismas cosas. Yo soy lo que veis, con mis límites, lo poco que soy, ahí estoy. Entonces, yo entiendo que esto es de Dios, porque Dios nos dice lo que necesitamos escuchar. Nosotros somos simples herramientas en sus manos. Ahora, si yo en lugar de tener al grupito de mis queridísimos hermanos que estáis ahí, yo quisiera proyectarme en YouTube, hacerme un youtuber, ¿eh? Si yo quisiera realmente tener más éxito y luchar para conseguir miles de suscripciones y millones de likes y todo eso, tengo que dar otro formato. Yo soy consciente de eso, que enseñando así como enseñamos, tendremos nuestro grupito. Pero seamos realistas, a la gran mayoría no les gusta eso. Gusta otro formato. Yo tendría que hacer otro formato. Me tendría que convertir en un tipo un poco raro para empezar. Tener un lenguaje así un poquito, tener unas facetas de mi carácter muy marcadas. Todo eso se puede aprender, yo lo podría desarrollar. Tendría que empezar a traer mensajes así que sean atractivos a los oídos de la gente, cosas que la gente quiere escuchar. Y te aseguro que no costaría mucho crear un formato para ser más exitosos en redes sociales y en YouTube. Pero hermanos, si un día hago eso, buscadme, me cogéis así de esto y me dais así unas cuantas bofetadas a ver si reacciono. porque si un día hago eso, me desfiguro de lo que la Biblia dice, habré sucumbido a la debilidad de mis sentidos y de la carne. Estamos aquí para traer la palabra de Dios y para ser fieles a un mensaje que es el mensaje por el cual Jesucristo dio su vida. Y no podemos desfigurar ese mensaje. Aunque te veas en la tentación por el temor de no ofender a este, de que se te vaya el otro, de que esta iglesia... Los pastores han sido llamados a dar cuentas de las almas de las ovejas, a dar cuentas del llamado al que han sido llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a formar parte del cuerpo, y si Cristo no es el que controla el cuerpo, hay que amputar o hay que hacer quimioterapia o hay que hacer algo ahí agresivo, porque no es la forma en la que Dios nos quiere. Queridos hermanos, voy a terminar porque se nos hace la hora y Dios nos ha dicho cosas importantes. Podríamos haber buscado muchas palabras técnicas, haber hecho estudios muy así. Yo veo la tentación cuando estudiamos hermenéutica de empezar ya a utilizar palabras técnicas y cosas, pero veo que lo que Dios nos quiere mostrar son cosas prácticas para nuestra vida.
Bueno, alguna palabra técnica podemos sacar por ahí. Mañana tenemos estudio de hermenéutica, ¿verdad? Vale, pues a ver si meterme en un conjunto 3 palabras, un ejercicio para mañana, deberes. Meterme en un conjunto 3 palabras y me podéis escribir algún mensaje de las diferencias, pero cómo se complementan las 3 cosas. 3 palabras, apúntatelas. Hermenéutica, homiléptica y exégesis. No somos muy técnicos. Podríamos aquí meter tecnicismos. Podría dar un estudio de hermenéutica que todos os quedáis así maravillados diciendo, wow, este estudio ha debido ser muy bueno. No me he enterado de nada, pero ha habido muchas palabras técnicas. Bueno, esa no es la intención. La intención es que nos vayamos pensando, ay, Señor, realmente quizás tenga que cambiar esto en mi vida. Señor, creo que me estás pidiendo algo. Señor, creo que me tengo que arrepentir de algo. Esa es la intención, porque es lo que la palabra de Dios nos lleva. Amén. Pero bueno, tenemos que tener conocimiento. Así que se entendió lo que os pido, que me mostréis la diferencia, qué es cada cosa, pero a la vez cómo se complementan la hermenéutica, la homiléptica y la exégesis. Todo bíblico, claro. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Espero que Dios continúe la obra que empezó en vosotros. Dios no se cansa. Espero que tú no te canses y digas ya no sigo. Tenemos momentos malos y hay bajones y podemos caernos, pero el justo se cae 7 veces y se levanta siempre, nunca se queda caído. Así que hermanos, un fortísimo abrazo, pero fuerte, fuerte, de esos que te dejan sin aire. Y si Dios quiere, mañana a las 8, mañana es martes 16 de junio, mañana a las 8 nos volvemos a ver. Que descanséis. Os quiero en el amor de Cristo. Hasta mañana.